Hola, bienvenidos todos. En el vídeo de hoy vamos a ver el funcionamiento de una pequeña herramienta que el colegio va a poner a vuestra disposición para el cálculo de contribuciones energéticas a través de energía solar fotovoltaica, que creemos que es interesante, sobre todo de cara a los proyectos de mejora de eficiencia energética y a las subvenciones a través de la elaboración del libro de edificio existente y al trabajar con medidas de mejora dentro de edificios que vayan a ser proceso de una intervención en rehabilitación, pues es importante conocer cómo podemos establecer un predimensionado de esta producción fotovoltaica, sobre todo en esta fase de diseño de medidas de mejora en la que todavía no tenemos la posibilidad de quizá de contar con empresas especializadas o con especialistas más en el tema, pues esta herramienta nos va a dar valores que bajo nuestra experiencia pues son bastante realistas y nos van a permitir pues completar con bastante rigurosidad pues las medidas de mejora que queramos implementar utilizando este tipo de tecnologías. Vamos a ver la herramienta Excel cuando se abre tiene cuatro pestañas. La primera es radiación solar, la segunda es cálculo, está, bueno, para herramienta unificada y del Calendar, aunque los datos también nos van a valer para cualquier certificado, cualquier programa de certificación energética de edificios validado por el Ministerio. Ahora veremos simplemente pues, que en función del programa utilizado pues hay que coger un dato u otro. Tendremos también una base de datos de paneles fotovoltaicos y una base de datos climáticos, que en principio esto pues no se toca habitualmente. Están aquí metidos los datos climáticos del código técnico con todas las zonas climáticas, aunque se tiene unas filas a partir de 75 para poder introducir datos de forma customizable por el usuario, si bien pues lo recomendable es utilizar el fichero climático de código técnico. La primera pestaña que vamos a tener que utilizar es la de radiación solar. En ella vamos a modelizar la orientación del edificio básicamente para calcular la radiación solar incidente sobre superficie horizontal para luego poder corregirla en función de la inclinación del panel solar para estimar su producción fotovoltaica. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es establecer el emplazamiento. Esto simplemente es un campo de texto. Segundamente, tenemos que definir el fichero climático. Como hemos dicho, lo normal es utilizar los datos del código técnico. Aquí esto tira de la ficha B de clima que hemos visto anteriormente. Zaragoza, como es un clima de 3, pues hemos dejado de 3. Introducimos la latitud del emplazamiento, que también se puede encontrar en la capital de provincia, en la propia pestaña de B de clima. Tenemos aquí todos los datos donde tenemos también la latitud de las principales capitales de todo el Estado español. Y luego automáticamente nos calcula bueno, la zona climática invernal, la zona climática estival y ya nos copia los datos de la radiación global horaria en vatios por hora metro cuadrado día y también bueno, datos de temperatura ambiente. Lo más importante desde el punto de vista del cálculo va a ser la orientación del edificio. El edificio se orienta en base a estos ángulos base que tenemos aquí. El edificio está orientado a, digamos, a norte sería 0 grados, con la fachada sur a 180 y luego este y oeste a 90 y 270 respectivamente. A partir de ahí, la desviación la vamos a plantear respecto del norte, pues desorientando el edificio por los grados que se consideren, ¿no? En el ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, el edificio está desorientado 30 grados y como vemos, pues se desvía el edificio 30 grados, pasa la este, pues sumamos 30 grados a los 90 que tenemos en ese caso y vamos girando el edificio poco a poco, pues en función del ángulo de inclinación que tengamos en el mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues vamos a tener un ángulo de inclinación de 30 grados que se nos desvía hacia el este. Una vez que hemos hecho la orientación de las fachadas predominantes, hemos establecido sus grados, simplemente tenemos un botón aquí a la derecha que nos va a permitir calcular la radiación. Simplemente pues es darle al botón y lo que va a hacer esto lleva una macro que va a calcular la radiación incidente tanto sobre fachadas verticales en función de la desorientación del edificio como la radiación global sobre superficie horizontal en kilovatios hora metro cuadrado y mes. Lo interesante también es que os va a hacer una pequeña gráfica de las diferentes orientaciones que tenemos en el edificio en las diferentes fachadas para que veamos un poco la radiación incidente, ¿no?, que tenemos en cada uno de ellos. Bueno, simplemente es muy fácil meter los datos de fichero climático, desorientación y darle al botón de calcular. ¿Vale? Cuesta 5 minutos. Pasaríamos entonces a lo que es el dimensionado de la fotovoltaica. Para eso vamos a ir a la pestaña del cálculo Hulk
Y aquí la pestaña, como vemos, pues tiene esta pinta, ¿no? Vamos a tener una serie de datos a introducir y una gráfica final que nos va a establecer la producción de energía fotovoltaica eléctrica a lo largo del año de forma mensual. Vamos a ir viendo qué datos tenemos que ir incorporando poco a poco. El primer dato que nos va a pedir la herramienta es los datos bases del campo fotovoltaico. Para ello vamos a introducir la superficie de cerramiento sobre el que vamos a desear instalar el campo fotovoltaico, la superficie neta, es decir, debemos descontar aquella superficie de la cubierta que no pueda ser utilizable, pues porque bien reciba sombreamiento de elementos que puedan estar alrededor y que hagan por lo tanto inviable la colocación de la tecnología, o bien pues porque hay antenas o salidas o chimeneas de ventilación o torreones de ascensor o cualquier otro elemento en cubierta que impida pues, la instalación de paneles fotovoltaicos, pues los sustraeremos y pondremos, digamos, la superficie neta. Esto lo vamos a hacer para establecer un poco, os va a realizar la herramienta un cálculo estimativo del porcentaje de cubierta que vamos a utilizar con, perdón, que vamos a utilizar con el número de paneles fotovoltaicos que le vamos a decir a la herramienta. También debemos establecer la orientación de la superficie, es decir, si vamos a orientar la superficie pues a sur, a este, a norte o a oeste de la cubierta. En este caso, pues los paneles se van a orientar predominantemente a sur o a haber otra orientación predominante. Y luego la inclinación del colector de los módulos fotovoltaicos, esta que queramos establecer, ¿no? En general se trabaja con una inclinación de entre 18 y 35 grados y luego podemos jugar con ello pues, para maximizar producción de invernal o estival. A partir de ahí tenemos que definir el modelo de panel solar fotovoltaico a instalar. Para ello aquí tenemos un desplegable. En este momento solo hay un ejemplo. Esto lo único que va a hacer es leer de la pestaña B de clima, que es base de datos, perdón, B de FV, que es base de datos fotovoltaica. Y va a copiar los datos que hayamos introducido en esa pestaña pues en estas filas. La veremos ahora a continuación, cómo introducir otros paneles. En este caso, pues este modelo pues, tiene una potencia nominal de 450 vatios pico, tiene un voltaje de 41,5 voltios, una corriente de 10,8 amperios y estos son los coeficientes de pérdida que tenemos en circuito abierto y en circuito corto. Tenemos también la altura de los paneles y la anchura, para que nos permita calcular en función de la inclinación, pues más o menos el porcentaje de uso de cubierta que hacemos con el número de colectores que definamos a continuación. Luego colocaremos la eficiencia de un inversor aproximado, pues entre el 95 y el 98% estándar, si no tenemos datos de un modelo comercial. Y luego terminaremos la herramienta con otros datos, ¿no? En este caso, la pestaña muy importante es el número de módulos fotovoltaicos a instalar. Y luego las pestañas siguientes son para estimar unas pérdidas que podamos tener por sombreamiento. En este caso nos permite la herramienta establecer únicamente sombreamientos que podamos tener de horizonte, estableciendo la distancia en horizontal desde la altura a la que se encuentran los paneles hasta el elemento que nos genera la sombra y la altura de horizonte que tenemos relativa respecto a los paneles, al centro de los paneles, ¿no? En este caso veis que la herramienta os dice que si no tenemos sombra, establecer valor de 10.000. Si tuviéramos sombra, si tuviéramos un bloqueo un elemento que está a 10 metros de nosotros y que tiene 10 metros de altura, pues lo introduciríamos y vemos cómo automáticamente nos baja la producción, ¿no? En este caso, con 45 colectores tenemos una producción de 21.000 kilovatios hora año y vemos que si no ponemos sombras, pues va a subir hasta los 24.000, ¿no? 24.651. Además, si podemos introducir un valor estimado, ¿no? Calculado por otros procesos, por sombreamientos o bloqueos solares parciales que podamos tener y que sean más difíciles de establecer un cálculo con una herramienta estática como esta, pues podemos establecer un coeficiente. Simplemente aquí, pues si ponemos 100, estaremos estimando una producción máxima de 30.000 y si metemos un 90, pues nos reducirá un 10% la producción pues por ese tipo de bloqueos solares que podamos tener a criterio del técnico a falta de hacer un estudio más detallado con otros procedimientos quizás más detallados, ¿no? Porque a lo mejor genera sombras en parte
del campo fotovoltaico, no en el total. Eso significaría pues un porcentaje, pues se puede estimar, ¿no? Es decir, pues el 10% de los paneles puede estar en sombreamiento y puede suponer a su vez una pérdida de un 10% de media, pues lo podemos incorporar aquí. Luego, como he comentado, en la fila 24, celda G24, nos va a calcular el porcentaje ocupado de la superficie de la instalación con esos 45 colectores, módulos fotovoltaicos, en función de la superficie que hemos establecido de cerramiento de cubierta sobre el que se va a instalar. En este caso hemos instalado un 82%. Si pusiéramos 60 colectores, ves, hemos superado el 100%. Entonces, bueno, no da ningún mensaje de error, pero pues porque se podría instalar a lo mejor otra cubierta suplementaria o alguna cosa, pero lo lógico es que este porcentaje esté pues por debajo de 100, con un margen de seguridad adecuado para que luego no tengamos ningún problema. Bueno, volvemos a los 45 y dejamos el 82%, y ya en este caso únicamente nos quedan los resultados, ¿no? Tenemos aquí los datos, de potencia pico. En este caso hay instalada una potencia pico de 20,25, que básicamente son los 450 vatios pico que tiene cada panel fotovoltaico por las 45 unidades que disponemos. Esa potencia pico es importante reflejarla en el proyecto, especialmente en aquellos proyectos de medida de mejora en los que vamos a trabajar con el libro de edificio existente y vamos a plantear como una medida de mejora la incorporación de la fotovoltaica. Aquellos que trabajéis con otras herramientas diferentes que no sean el Hulk y no adjuntéis al proyecto la justificación del código técnico, es importante que dentro de la justificación de la memoria establezcamos claramente cuál va a ser la potencia pico, ¿vale? Porque es un valor que tenemos que introducir posteriormente en los tramitadores de ayuda de DGA, y debe aparecer bien claro en la memoria cuál es la potencia pico. Si se utiliza el Hulk aparece por defecto. Si se utilizan otros programas en régimen simplificado como el C3X, pues esta potencia pico no aparece. Entonces, por eso es importante luego en la memoria, reflejarlo, puesto que en el certificado de eficiencia energética no va a aparecer más que la energía generada, ¿vale? Esto es potencia en kilovatios pico, y luego tenemos la energía generada a lo largo del año, ¿vale? Que este es el valor que vamos a introducir también en la herramienta del C3X, por ejemplo, se utiliza el valor global de producción, ¿vale? De los 27.733 kilovatios hora año. Este valor, luego dependiendo del programa que utilicemos y el tipo de edificio, podéis pasar, os implemento a que vayáis a ver el vídeo que se habla de cómo cuantificar la energía autoproducida en el edificio, cuál es la que realmente podemos introducir en los certificados de eficiencia energética, en función de la que hayamos producido realmente con el cálculo fotovoltaico. En este caso tenemos 27.733 con 20 kilovatios hora, pero eso no significa que sea la energía total que yo voy a poder meter en mi certificado de eficiencia energética, puesto que, como sabréis, el Real Decreto actualmente de eficiencia energética solo nos permite introducir en nuestro certificado de eficiencia energética la electricidad, la producción fotovoltaica que seamos capaces de autoconsumir en el edificio. Y como los únicos vectores energéticos que calculamos o introducimos en un certificado de eficiencia energética en residencial son el agua caliente sanitaria, la calefacción y la refrigeración, pues solo podremos introducir aquella energía que vaya vinculada a estos sistemas y que podamos autoconsumir, pues, puesto que su vector energético de generación sea la electricidad. Es decir, si es gas o gasóleo, pues esa parte no la podremos introducir como autoconsumo. Sin embargo, os emplazo a que veáis el vídeo, que lo explica con más detalle, con un ejemplo, para hacerlo de forma correcta. Como os decía, vamos a terminar simplemente viendo cómo introducir otro tipo de tecnologías que podamos disponer en el mercado. Para eso tenemos en la pestaña base de datos fotovoltaica, tenemos la posibilidad de meter un montón en cada fila de modelos de células fotovoltaicas, en la que tenemos que introducir pues el modelo o el nombre que queráis, la tecnología. Esto es simplemente informativo, no tiene ninguna incidencia en el cálculo posterior. Sí que lo tiene a partir de aquí los datos que vamos a poner a la derecha. Veis que cada columna viene asignada con un número. Eso es porque a la derecha tenéis una ficha técnica de tipo de un fabricante para ayudaros a saber más o menos. Cada fabricante lo pone de una manera diferente, pero saber más o menos qué es lo que tenemos que buscar y dónde se encuentra, ¿no? Cada numerito pues os va a decir pues la tecnología, las dimensiones, el peso, y luego las características técnicas de la potencia pico, los factores de potencia,
los factores de pérdida, etcétera, lo vais a tener aquí cada uno con un número, ¿no? De manera que simplemente, pues aquí vemos que tenemos que introducir el voltaje, tenemos que introducir la corriente, la potencia pico no lo va a calcular automáticamente porque son estos valores multiplicados en forma directamente proporcional. Introduciremos, como veis aquí, el coeficiente de temperatura en circuito abierto, luego introduciremos en circuito en corto los coeficientes de pérdida, la altura del módulo y la altura de los paneles. Bueno, pues aquí tenéis cada número, simplemente sería ir a buscar la ficha técnica del panel correspondiente con el que queráis trabajar y buscar los datos de forma análoga al ejemplo que tenemos aquí. Entonces simplemente ya pues debajo os podéis ir complementando la herramienta con las diferentes tecnologías con las que vayáis planteando el proyecto o la medida de mejora en el caso de un proyecto en rehabilitación y ya simplemente en el cálculo Hull, pues cuando metáis las siguientes pestañas, pues yo aquí me puedo poner panel 2 y veremos que como no he metido ningún dato del panel 2 lo tengo aquí, pues se me pone todo a cero porque no le he metido ningún dato. Entonces la herramienta me da un error porque no calcula, porque este panel no tiene asignado ningún dato de eficiencia energética. Entonces, bueno, en este caso dejo este para poder obtener los resultados y nada más. Con esto lo tenemos hecho. Ya simplemente recordaros ir a revisar el vídeo de aclaratorio acerca de cómo introducir luego la energía, la parte de energía producida kilovatios hora año en nuestros certificados de eficiencia energética y sin más pues quedamos a vuestra disposición para resolver las dudas que os puedan plantear en el uso de la herramienta, así como si alguien encuentra pues algún error o alguna mejora pues nos lo puede reportar para mantener siempre en el mejor estado posible la herramienta para todos los colegiados. Sin más, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias y un saludo.